Hola, de nuevo, bienvenidos a este su canal. Vamos a continuar con mi historia de vida, pero antes de hacerlo quisiera contarles que este testimonio está basado en un libro que yo escribí para difundir en instituciones de rehabilitación y en la cárcel, sin ningún ánimo de lucro. Ustedes ya saben el motivo por el cual lo hice: para ayudar a quien lo necesita. Bueno, vamos a continuar con la historia. Quedamos en que este señor de España quería tener una relación conmigo, yo no, entonces él no volvió a aparecer. Cuando los estudiantes terminaron sus estudios en el apartamento donde yo me estaba quedando, en San Cugat del Valle, cerca de Barcelona, ellos se iban a regresar a su ciudad. Entonces entregaron el apartamento y nos tocó irnos a mi compañero y a mí. Él se fue para otro lado y yo me regresé a Barcelona. Encontré trabajo de cajera en un restaurante en la Barceloneta. Y viviendo tan grande odisea, el deseo de beber se agudizó y en ese restaurante había un bar. Y me hice muy amiga del bartender para así tener más contacto con el alcohol. Al cabo de unas semanas el dueño me invitó a su cabaña. Era una casa de campo que quedaba a 1 hora de Barcelona. Íbamos con su esposa y sus 2 hijos. Sus 2 hijos eran prácticamente de mi edad. Ellos allí, en medio de la música, me empezaron a dar alcohol, me embriagué, me llevaron a un cuarto y los dos me abusaron. Fue bastante difícil. Al otro día, cuando me desperté, me sentí muy adolorida, no solamente físicamente, sino también me dolía el alma. Yo hablé con sus padres y el señor me dice: ¿cuál es el problema? Al fin y al cabo estabas muy embriagada. Me sentí miserable. Solo quería salir corriendo, pero no podía porque quedaba 1 hora de Barcelona y me tocó esperar hasta que ellos regresaran. En medio de tanta angustia me fui del restaurante y encontré un trabajo cuidando a un pequeño. La madre iba a viajar continuamente y tenía que conseguir a alguien que le cuidara el niño. Ya tenía hospedaje y comida. Y un bar con alcohol, porque tenía un bar con alcohol. Bebía todos los días. Cuando ella regresó, como al cabo de un mes, yo le dije que me iba, que yo no tenía facultad para cuidar su hijo. No me podía cuidar yo, imagínense ustedes cómo iba a ayudar a cuidar a una criaturita. Buscando en el periódico conseguí un apartamento donde rentaban cupos. O sea, era un apartamento con 3 habitaciones y cada habitación con 2 camas. Me rentaban la cama a un precio muy cómodo. Yo compartía mi habitación con una ecuatoriana. Hicimos una buena amistad. Así pues encontré un trabajo vendiendo libros puerta a puerta. Como no tenía papeles, la mujer que dirigía el grupo, ella recogía el dinero, le consignaban a ella y ella me tenía que pagar a mí sobre mis ventas. Pues nunca me pagó, me robó. En medio de semejante aventura, ya que no encontré trabajo por no tener documentos, mi amiga ecuatoriana me convenció para ir a trabajar a un sitio donde ella trabajaba. Era un bar de alterne. ¿Qué son los bar de alterne? Esos bares son bares donde van los hombres a tomarse una copa y a tener compañía. Las mujeres están detrás de la barra, el hombre llega, se le ofrece una copa, si uno le agrada, le dice que se ponga una copa y ahí está la compañía. Uno habla con ellos, había que hacer reservados. Los reservados, que son salones privados
para uno entrar con el cliente y hacer lo que el cliente quiera. No fui capaz. Me sentía más indigna y desde luego renuncié, me fui del trabajo. En ese momento ya estaba bebiendo diariamente, borrachera va, borrachera viene. Tenía muchos admiradores, puesto que como mujer hispana gustaba mucho y tenía mis atributos, pero en medio de todo esto nunca me prostituí, no fui capaz de vender mi cuerpo. Los principios que mis padres me habían inculcado eran muy fuertes. Tuve oportunidades alguna vez, un hombre al que le gusté me ofreció que me quedara con él una noche y él me daba muy buen dinero. Con ese dinero pagaba la renta de un mes, pero no fui capaz. Lo pensé, pero no fui capaz. Yo no vendía mi cuerpo. Y así continuaba mi calvario en medio de la promiscuidad. Mientras tanto, yo bebiendo a mis anchas sin nadie que me señalara, ni me conociera, ni mi familia, ni nadie, y totalmente perdida en la oscuridad, esa fue una de las épocas más difíciles y oscuras de mi vida. Se me cumplieron los 6 meses que daban de estadía para estar legalmente. Entonces me dijeron que si yo pasaba la frontera entre España y Francia, el pueblo se llama Andorra, si yo pasaba Andorra me sellaban el pasaporte y podía extender mi estadía. Así lo hice. Cuando fui a regresar a España, el agente que estaba en la puerta, en la frontera, se dio cuenta que yo había pasado para sellar pasaporte y me lo dijo. Me dijo, pasaste por sellar el pasaporte. Entonces, si quieres que te lo selle, ya sabes lo que tienes que hacer. O si no, te deporto. Me dio mucho temor. Pero me llevó para la oficina y ahí me abusó. Salí corriendo. No quería ni detenerme. Pero me tocó esperar que el hombre saliera para que me sellara el pasaporte. En medio de todo esto, se me despertó mucho el amor por mi madre, porque la empecé a valorar. Era una odisea para nosotros los inmigrantes poder llamar, porque eran muy costosas las llamadas. Habían teléfonos públicos que se llenaban de monedas y al llenarse de monedas se podía llamar sin ningún costo. Entonces nos pasábamos la voz unos a otros y así uno sabía dónde estaba ubicada la cabina de teléfono. Teníamos que llegar 2, 3 de la mañana porque había cola para llamar. Pero yo tenía que hablar con mi madre para saber de ella y mi familia. Era mi consuelo. Buscando trabajo en el periódico encontré un ofrecimiento para ir a Esplugas. Era verano y era un sitio turístico. Me dijeron que llevara ropa, que si salía elegida en la entrevista me iba directamente a esa ciudad. Ya lista para salir ese día, la señora que cobraba la renta, le mostré y le conté, y le mostré el aviso, y le conté lo que me habían dicho. Inmediatamente me dijo que ni se me ocurriera ir, que usualmente esos trabajos eran para hacer trata de personas. Forzaban a las mujeres, las llevaban y las obligaban a prostituirse. Dios me estaba cuidando. Conseguí otro trabajo en otro bar de alterne, donde allí no me obligaban a hacer los reservados. Conocí un español de Zaragoza que vivía en Barcelona hacía muchos años. Era mayor que yo, tenía 19 años más. Y sin imaginármelo, que ese hombre se convertiría en el dolor de cabeza más grande de toda mi vida.
Él entró una noche abasteciendo el bar con cajas de alcohol y al verme empezó a hablarme y entablamos una conversación muy amena. Continuó yendo al bar y debido a la soledad, las circunstancias y su insistencia, yo accedí a salir con él. Empezó a prometerme que me ayudaría en todo y me llevó a viajar por todos los alrededores. Me contó que estaba en trámites de divorcio con su esposa, con la cual no había podido tener hijos. Era pendiente de mí, se preocupaba por mí, me atendía y así todo yo le hacía pasar vergüenzas muchas veces por mis borracheras. Esos deseos de tomar eran incontrolables. Yo empezaba a beber e intentaba parar en algún momento determinado y no lo lograba, hasta que no estuviera ya fuera de mí. El alcoholismo estaba disparado. Mi vida se había convertido en una total tortura por el alcohol. Este hombre me sacó de trabajar de ese sitio y tomó en renta un apartamento para los dos. Yo tenía muchas dudas si estar con él o no, ya que era mucho mayor. Ya se me vencía el pasaje que yo había comprado por un año y yo le dije que me regresaría para no perder el tiquete. Él me insistió que no me fuera, pero yo ya había tomado la decisión. Él me dijo que en todo caso él mandaba por mí para que volviera, que él me enviaba el pasaje de regreso. En medio de su angustia para no perderme, me llevó a la frontera con Francia. Él decía que era para casarse conmigo, porque como no habían terminado los papeles de divorcio en España, no se podía casar en España sino en Francia. Así pues nos fuimos a la frontera y estaba cerrada esa noche. Nos quedamos en un hotel en España, en la frontera, y él descubrió que yo me estaba tomando pastillas para no quedar embarazada, porque no quería tener hijos. Y él me rogaba todo el tiempo que le diera un hijo. Yo era joven y el mayor y sin hijos, pero yo no estaba segura de nada, pues tenía la mente y el corazón enfermo del alcoholismo. Estaba tomando pastillas para no quedar embarazada y esa noche él lo descubrió. Se arrodilló a mis pies y llorando me suplicó que no me cuidara y que le diera un hijo, y si no que me abandonaría. Sentí temor, compasión de verlo suplicante y accedí. Así pues regresamos a Barcelona y empecé a hacer los planes para volver a Bogotá, Colombia. Me recibió mi familia, especialmente esa viejita que siempre me apoyó, me amó y me cuidó hasta el último momento de su vida. Mi héroe, mi reina, mi madre querida. Al volver a casa toda la familia estaba pendiente de mí. Llegué de España con un novio español, empezó a llamarme todos los días. Hablábamos por horas, mi madre sabía que él era mayor. Mi hermana me decía que lo pensara bien. Pero yo les decía, nunca voy a encontrar un hombre que me ame como él. Eso era lo que yo pensaba. Él me aceptaba con mis borracheras. Tengo que decir que desde que empezamos esa relación formal, yo ya no había vuelto a caer en la promiscuidad. Estaba solamente con él. Al cabo de 3 meses de estar en mi país, no, sí, tenía 2 meses y medio, 3, tenía un retraso. Me mandé a hacer el examen de embarazo y salió positivo, estaba embarazada. Le conté a mi madre, a mi familia y a él y le pedí que me dejara llevar a mi madre para que me cuidara y él recibió la noticia con alegría, eso creía yo. Mi padre se dio cuenta que estaba embarazada sin estar casada, ya podrán imaginarse. Un padre tradicional en la fe católica, ¿cómo se pondría al saber que su hija estaba embarazada siendo soltera?
Guiada por mi madrecita empezamos a ir a la iglesia cerca de la casa y yo le ofrecí a la Virgencita a mi hijo, rogándole que no fuera a salir afectado por mi forma de beber. En el fondo de mi corazón yo sabía que tenía un problema muy grave con el alcohol y me llené de pánico al pensar que mi hijo fuera a salir con algún problema congénito de deformación afectado por mi forma de beber. Decidí parar y no volver a tomar alcohol. Así pues pasaron los días, él me llamaba todos los días diciéndome que estaba en aprietos económicos, pero que estaba haciendo lo posible para conseguir el dinero de los pasajes. Un día contacté a una amiga y el padre trabajaba en una aerolínea. Me consiguió pasajes con descuento. Le informé a él, me envió el dinero para los pasajes para viajar, desde luego con mi madre. Así pues ya estaba lista con 3 meses de embarazo. Me hicieron una reunión de despedida, me llevaron regalos para mí, para mi bebé, y yo me los llevé con mucha ilusión, desde luego. Viajamos a Madrid y para sorpresa mía, él nos recibió con total indiferencia. Encontré un hombre muy diferente a lo que yo había dejado. Sin embargo, el estar con mi madre me consolaba enormemente. Él nos llevó a un apartamento a Barcelona y empezó mi calvario. Su comportamiento era muy desconocido para mí. Se levantaba, se iba, decía que tenía negocios. Su profesión era apoderado de toros, puesto que había sido torero reconocido. Sufrió un infarto años atrás, el cual lo superó, pero no pudo volver a torear. Era único hijo, vivía con su madre. Él decía que tenía que salir a buscar negocios. Nos dejaba dinero para comprar comida y otras veces no. Pero yo feliz con mi madrecita salíamos todos los días, paseábamos, la llevé a conocer tan hermosa ciudad como es Barcelona. Estábamos muy unidas, reíamos y tratábamos de ignorar su comportamiento, hasta que un día, solo ese día, lo vi sonriendo. Me llevó donde un ginecólogo amigo, me hicieron un ultrasonido para escuchar al bebé. Ese fue el único día que lo vi preocupado por mí. Estaba muy confundida, pero a la vez mi madre era mi consuelo. Cuando lográbamos llamar a la familia, mi padre le decía a mi madre: ¿y cuándo vas a regresar? Regresa con ella. Y ella respondía: todavía no lo sé. Mis hermanas decían: se llevó ropa como para quedarse a vivir allá. Y yo, desde luego, feliz con mi héroe, con mi madrecita querida. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Ya continuaremos en el próximo video. Los espero.